Bendiciones, hermanas y hermanos, que Dios les bendiga. Este es su servidor, el pastor Alberto Guzmán de la Iglesia Bautista de Miami. Y bienvenidos a este tiempo que esperamos que sea de edificación para cada uno de nosotros en este día. Bueno, para nadie es un secreto que estamos viviendo en una sociedad bastante violenta. Es una sociedad que se está poniendo muy polarizada. El mundo está en convulsión. Como sabemos nosotros, muchos conflictos. Uno nada más tiene que ver las noticias. Y la polarización y los conflictos en la sociedad es algo que se ve, por ejemplo, en las famosas iras de carretera. Algo que tiene también preocupado no solamente a los expertos, sino a todas las personas comunes y corrientes de esta sociedad. Y es imposible que nosotros pensemos que viviendo en una sociedad tan polarizada, que no se fuera eso a sentir, esa polarización y esos conflictos, que no fuera también a reflejarse y a sentirse en el corazón de la cristiandad, que en este caso es en nuestras iglesias. Bill Hennard, en su libro Reclaim Church, Reclamando Iglesias, que yo se lo aconsejo, no creo que está especialmente en español, pero si usted habla inglés, lee inglés, lo puede leer. Bill Hennard en su libro Reclamando la Iglesia cuenta la cantidad de iglesias que en estos momentos se encuentran pasando por diferentes dificultades y diferentes conflictos también. Según Hennard, los conflictos en las iglesias paraliza realmente lo que viene siendo el avance del evangelio en el mundo. De tal manera que una iglesia en conflicto es una iglesia que está realmente abrumada, es una iglesia que cae en un estancamiento. Es una iglesia también que puede caer en un declive y de hecho Hennard menciona mega iglesias que se han visto forzadas a cerrar sus puertas debido a que han sido abrumadas por muchos conflictos. Para hablar de este tema, acerca de los conflictos dentro de las iglesias, fíjense que nos acercamos a un año de elecciones que ya viene el año que viene y la polarización va a continuar y las posiciones extremas van a continuar también en la sociedad y se refleja también en las iglesias. Para hablar acerca de este tema, de los conflictos en las iglesias, tenemos con nosotros este muy nutrido y representativo panel, nuestras voces bautistas en nuestra comunidad bautista aquí en Miami, y aquí tenemos representados no solamente diferentes nacionalidades, hermanos que han sido pastores en sus iglesias, en sus países correspondientes, sino también aquí en los Estados Unidos. Tenemos también representadas diferentes generaciones, pastor de jóvenes, pastor retirado, pastores activos, pastores bilingües, pero el asunto es que los conflictos en la iglesia nos atañe a todos, porque una persona intencionalmente puede ser instrumento para un conflicto en una iglesia. Así que para hablar acerca de este tema, vamos a nosotros a darles la bienvenida a nuestros pastores en este día y tenemos con nosotros a nuestro hermano pastor Arturo, que se encuentra con nosotros de la Iglesia Bautista La Hermosa. Dios te bendiga, mi hermano. Gracias. Qué bien, tenemos con nosotros también a nuestro pastor retirado, nuestro gran Nilo Domínguez. Que Dios te bendiga, mi hermano. Gracias, hermano. Dios te bendiga a ti también. Amén, amén, amén. Tenemos nuestro pastor Abella, también pastor en nuestra comunidad. Gracias por ser el anfitrión, mi hermano, para este día. Gracias. Gloria al Señor. También tenemos nuestro hermano pastor de jóvenes, Noel Mora. Que Dios te bendiga, de la Iglesia Bautista Northside. Northside. Yo le digo Hialeah, pero no es Northside. Que Dios, bueno, está en Hialeah, Gloria al Señor. Que Dios te bendiga. Muchas gracias. Bueno, mi hermano. Y también tenemos con nosotros nuestro hermano pastor Ernesto Jumeniuk, de la Iglesia Bautista. Por favor, díganos. Vida en Cristo. Gracias por la invitación. Ven, qué bueno, qué bueno. Nuestro hermano pastor también, Ramos. Que Dios te bendiga, de la Iglesia Bautista La Hermosa. Gracias por la invitación. Para aclarar, ¿verdad? Pero aquí estamos en Miami y La Hermosa de Homestead. Gloria al Señor. Y como tal. Amén, amén. Y tenemos con nosotros nuestro hermano pastor Jamil, ¿no? Jamil o Jamil, ¿cómo debo pronunciarlo? Jamil. Gracias, hermano, por la invitación. Un placer estar con ustedes, con tantos distinguidos pastores aquí. Amén, amén. Qué lindo. Gloria al Señor. Bueno, vamos a comenzar, mis hermanos, una de los conflictos, de las áreas de conflicto, Pastor Hernández. Uno de las áreas de conflictos en nuestra iglesia es la presencia
de la política en la iglesia. Vivimos en Miami y Miami es una sociedad, una comunidad políticamente apasionada. Y aquí realmente los ánimos se caldean y muchas veces esto se refleja en la iglesia. Ahora, ¿cuál debiera ser, mis amados hermanos, la posición del pastor o del líder cuando nota que la política está dividiendo la congregación? Yo creo que el pastor ante todo debe enseñar que la política no puede ser el tema central de una iglesia y que las pasiones políticas exacerbadas, exageradas, no nos hacen bien porque estamos puestos para transmitir la gloria de Dios a este mundo y enseñarle al mundo que Cristo vive y que el Evangelio verdaderamente es el que transforma los corazones de las personas. Cierto que estamos enclavados en Miami, en una ciudad de inmigrantes donde muchos han tenido que abandonar por motivos políticos y de libertad sus respectivos países, pero cuando llegamos acá y somos partícipes de una iglesia debemos atemperarnos y considerar y no apasionarnos demasiado porque verdaderamente esto no nos hace bien, sino que daña a las congregaciones, nos lastiman, provocan separaciones, hermanos que se van de la iglesia porque otro hermano no practica lo mismo. Y tengo para concluir una anécdota que me sucedió hace poco. Tengo un matrimonio que trabaja en el hotel de Donald Trump y me dijeron, pastor, a veces los sobres de ofrendas no tenemos los bolígrafos, lapicero, pluma, como se llame, para llenarlo. Queremos donar uno. Y yo, qué bueno. Traen unos bolígrafos y decía Donald Trump. En medio del servicio, cada bolígrafo decía Donald Trump. Se levantó una hermana de 91 años y dijo que ella consideraba que eso estaba incorrecto porque ella no votaría nunca por Donald Trump. Y me provocó en medio del servicio un problema con el cual no estaba preparado para lidiar. Tuve que darle una vuelta y verdaderamente tenemos que ser cuidadosos con muchos detalles que a veces pueden lastimar a un hermano o una hermana. Muy bien, efectivamente, efectivamente. ¿Ustedes están de acuerdo, mis hermanos? ¿Cómo es que la política puede a veces dividir una iglesia? Déjeme decir, José Martí, el gran héroe de Cuba, dijo que la política era el arte de hacer felices a los hombres. Digo esto porque a veces nos es muy difícil sustraernos totalmente de eso. Pero el pastor debe ser un elemento de equilibrio en este asunto. Yo creo que esa es la parte del pastor. Amén, así mismo. Pastor Humaniuk. Que recordar como bautistas un principio nuestro, la separación de la iglesia y el Estado. Y por otra parte también la libertad de conciencia, es un principio bien bautista, por lo que yo animo a los consiervos a predicar la palabra desde el púlpito y no dedicarnos a otra cosa que no corresponde a nuestra área. Qué bien, así mismo es. Y pastor, fíjese, así mismo como a veces los hermanos sin intención pueden causar un conflicto de índole político en la iglesia como un gesto bueno de traer unos bolígrafos. Eso quiere decir que el pastor tiene que tener la vista siempre porque uno nunca sabe inocentemente qué puede hacer en cuanto a esto. Ahora, usted mencionó la palabra fervor, la palabra pasión. ¿Qué podemos nosotros pensar cuando en la iglesia o cuando en el cristiano hay más pasión por la política que por el evangelio? ¿Qué se le pudiera decir cuando a veces se manifiesta más pasión por la política que por el propio evangelio? Yo creo que en las fibras interiores del viejo hombre está la política inscrita, porque si un político no firma nuestra acta de nacimiento, probablemente no hemos nacido. Estamos rodeados de política. En la Biblia se nos conmina a orar por los gobernantes. A Cristo mismo, la idea que había en ciertos círculos en Jerusalén, etcétera, era que el Mesías era un líder político que encabezaría una resurrección contra el César romano y que la causa de todos los males en Israel era precisamente el yugo romano, y se habían levantado incluso los celotes, los sicarios que atravesaban con una espada pequeña, un cuchillo que llevaban escondido a los soldados romanos, y Cristo mismo tenía a Simón el celote ahí dentro del grupo de ellos. Pero yo creo que
enseñando a los hermanos a que la política sí nos roza y es importante, porque ninguna iglesia debería, a mi modo de ver, funcionar sin ver, por lo menos en este país, qué propone cada candidato, porque no creo sano, sabio, correcto, equilibrado que un cristiano vote por un candidato que esté a favor de la muerte, me refiero al aborto, que favorezca la ideología de género de una manera exacerbada, que traiga políticas en contra de la vida de la iglesia. Por otro lado, la palabra nos enseña a ser buenos ciudadanos, a ser respetuosos y a orar por aquellos que gobiernan y que están en eminencia. Amén, amén, así mismo. O sea, como dice la palabra, dar a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César, ¿verdad? En cuanto a la alianza, ¿cuál debe de ser, pastor, según su entendimiento? La alianza y la lealtad final de un cristiano debe de ser a un partido, debe de ser a un gobierno, debe de ser a un político, debe de ser al evangelio, a Dios. O sea, la alianza final de un cristiano. Creo que cada uno de nosotros como pastores tenemos muchos testimonios para compartir, pero en la responsabilidad que tengo ya por varios años de dirigir el cuerpo pastoral aquí en la ciudad de Miami, me han llegado informaciones de que alguien llegó un día a una iglesia huyendo, escapando de otra, porque en esa otra solo se hablaba de política. Estaban las elecciones, había un fervor y una pasión, y este hermano se hartó de esa exageración, y verdaderamente usted puede tener y debe votar, y los animo a votar a todos los que somos ciudadanos, pero esa pasión que te preocupe más la política, que te mueva más, que te haga hervir más la política que lo que somos en Cristo Jesús, es un error. Yo creo que nuestra lealtad, como preguntabas, Alberto, está en Cristo Jesús, y a Él le debemos todo lo que somos, porque Él fue el que murió por nosotros, quien nos compró a precio de su sangre, quien pagó por nuestro pecado en la cruz del Calvario, y después somos animales políticos, pero primero somos cristianos y servimos a un Dios vivo, al Cristo vivo. Recuerden, y culmino con esto, cuando los apóstoles se le acercan y había aquella pregunta de aquí está la moneda, ¿a quién debemos servir? ¿A quién debe entregar esta moneda? Y Cristo le dice, bueno, enséñamela. ¿Qué tiene aquí? Bueno, la cara del César, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Yo creo que el cristiano tiene que darle a Dios lo que es de Dios y bueno, pagar sus impuestos, sus tributos como un ciudadano más, y que no se nos pueda olvidar que estamos llamados, se nos exige ser buenos ciudadanos, ser respetuosos y cumplidores de la ley, pero un cumplidor de la ley, un buen ciudadano, un respetuoso de la ley, es aquel que de verdad es un evangelio vivo, como decía un escritor cubano del siglo XIX, José de la Luz y Caballero, que hablaba de que solamente puede enseñar a aquel que sea un evangelio vivo. Y entonces, enseñar puede cualquiera, educar solo aquel que es un evangelio vivo, decía. Y yo creo que el cristiano es el mejor ciudadano. No puede tener un cartel detrás del carro que diga Cristo es el camino, la verdad y la vida, y pasarle por el lado a la gente y metérsele adelante. Creo que tenemos que ser cívicamente buenos ciudadanos. Amén. Dios le bendiga. Nuestra lealtad final es siempre a Cristo, a Cristo. Bueno, es importante porque muchas veces no solamente los hermanos o las hermanas son las que traen la política a la iglesia, consciente o inconsciente, en este caso fue inconsciente, usted mencionó, pero a veces hay pastores que son los que instigan la política dentro de la iglesia y convierten el ministerio en algo político. Pero aparte de los conflictos que nuestras iglesias tienen que ver con respecto a las políticas dentro de la iglesia, y ojo, ahora viene este año electoral, hay que tener esto en cuenta también. Pero también el enemigo se manifiesta en muchas otras áreas. Por ejemplo, en el área del tesoro. ¿Qué cosa más importante en la iglesia que el tesoro? El tesoro es importantísimo, ¿no? Y el tesoro ha sido la causa de muchos males entre los cristianos también. Pastor Nilo, en cuanto al tesoro, al uso del tesoro en la iglesia, lo que viene siendo el dinero, ¿cuán importante usted cree que es la transparencia en el manejo del dinero en la iglesia?